Saludos, señores, buenas tardes. 360 grados ya está en el aire. Hoy es lunes 16 de octubre, año 2017. Qué bueno compartir la jornada de este día con todos ustedes en compañía esta vez de Elías Ruiz Matuco. Buenas tardes, don Freddy Sandoval. Buenas tardes, amigos televidentes. Así es, en la tarde, temprano, para brindarles a ustedes las principales informaciones en el ámbito nacional e internacional. Calientitas, salidas del horno. Mire, Elías, hoy el día, por lo menos la mañana, estuvo muy lluviosa y hubo unos truenos grandísimos, sí, con relámpagos, una tormenta. Y todo eso. ¿A qué se debió esa lluvia repentina? La Oficina Nacional de Meteorología lo dijo esta mañana en el informe de hoy, lunes 16 de octubre, a las 6 de la mañana. Cuando rindió el informe, la Oficina Nacional de Meteorología dice que hay una onda tropical y una vaguada que están interactuando en nuestro territorio. En el momento en que sale de nuestro territorio una onda tropical que va hacia territorio de Cuba, llega entonces una vaguada por el canal de los vientos. Sucede entonces que esa interacción de estos fenómenos atmosféricos deja un contenido de humedad y entonces en horas de la mañana se iban a sentir esas lluvias, dijo la Oficina Nacional de Meteorología. Pero más aún, dice la ONAMET que hoy en la tarde y en la noche entonces se van a intensificar esos aguaceros que se sintieron en la mañana. Eso dice la ONAMET, además que el calor subsiste. Óyeme bien, sí. A pesar de esas lluvias, a pesar de esa onda tropical, a pesar de la vaguada, el calor continúa y estamos hablando de temperaturas de 31 y 32 grados Celsius todavía al final de octubre casi, o a mitad de octubre. Sí. Y lamentablemente va a continuar el calor de acuerdo con la Oficina Nacional de Meteorología. Sin embargo, hay que estar atentos. El gran contenido de humedad, la saturación de los suelos, eso va a provocar que haya algunas inundaciones y eso hay que estar muy atento con relación a ese tema. Hoy se celebra en el mundo el Día Mundial de la Alimentación, dispuesta por la Organización de las Naciones Unidas, en ocasión de que fue un 16 de octubre que se creó la Organización de Estados de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Entonces hoy esa entidad tiene un mensaje muy especial, que lo comparte también el Papa Francisco. ¿Cuál es? El lema de que debemos fomentar el huerto casero como una forma de producir alimento para el hogar, que debemos darle protección al hombre del campo para que se quede trabajando en el campo y no emigre, y que debemos ponerle atención a las migraciones que salen de su hábitat natural buscando nuevas formas de mejor vida. Se refiere a ese éxodo masivo que hay desde África hacia Europa, porque esa gente no encuentra comida, Elías. Y además de los sirios, que han continuado con el éxodo masivo hacia España. Hay dos factores que provocan ese éxodo: el hambre en África y la violencia en el Medio Oriente, la guerra. Así es. Entonces, la FAO llama la atención sobre la producción de alimentos, que pese a que el mundo produce para mantener los millones de habitantes que tiene la Tierra, los alimentos no llegan a muchas partes. Y en los países desarrollados se bota suficiente alimento como para alimentar esa hambruna que padece África y sobra. Sin embargo, ese alimento se bota. Así es, esa es la gran injusticia del mundo, Sí. Que lamentablemente tenemos que ver desde los inicios del universo, de que hay personas más pobres, inmensamente pobres, y personas inmensamente ricas, lamentablemente. Así es. De todas maneras, esa es la jornada internacional del día de hoy, y en la parte nacional sigue como tendencia en las redes y en los periódicos y en los medios ordinarios
el caso del asesinato del abogado Junior Ramírez, quien era profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero también era abogado de los tribunales de la República y tenía una organización de abogados que luchaba o defendía la transparencia y atacaba la corrupción. Esa parte parece que fue lo que le costó la muerte, porque él se dedicaba, entre otras cosas, era un muchacho muy versátil, se dedicaba, entre otras cosas, a detectar esas instituciones estatales que tenían problemas, pedía vía la Oficina de Acceso a la Información, pedía la documentación de algunos contratos, de algunas transacciones, de algunas operaciones que hacían esas instituciones, y cuando no se la daban, entonces iba a los medios de comunicación y hacía la denuncia de los actos de corrupción en determinadas cosas. Algunas de esas instituciones negociaban con él eso, y eso no trascendía, pero otras se negaban a darle la información, y ahí venía el conflicto, y también venía la negociación. Así es. Entonces, eso es tendencia desde el jueves, el viernes, cuando se descubrió el cadáver, y no ha bajado de tendencia 1 en las redes. Y las redes se han encargado de revelar muchísimos detalles de lo que él hacía, a lo que se dedicaba, quienes participaron en esto. Pero yo quiero en todo eso darle crédito a la Policía Nacional, que ha hecho un trabajo con cierta celeridad y dio con los responsables de la muerte material, los autores materiales de la muerte de Junior Ramírez. Uno está apresado, otro salió fuera del país. Pero lo común de ellos es que ambos pertenecían a la lista de empleados de la Autoridad Metropolitana del Servicio de Autobuses, OMSA. La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA. Entonces, eso llevó a la policía a investigar los teléfonos del asesinado y se comprobó que tuvo conversaciones poco antes de desaparecer con esa gente. Así es, ciertamente. Mire, al igual que usted, yo pienso que las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional, de la Dirección de Investigaciones Criminales y del Ministerio Público, a la cabeza Olga Dinaya Vería, que fue designada por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, como la persona que iba a encabezar estas investigaciones. En el día de ayer, domingo, antes de la conferencia de prensa, el Ministerio Público estaba haciendo varios allanamientos y varios requisamientos, tanto de oficinas como de viviendas. Y todo el mundo se preguntaba qué era precisamente lo que estaba ocurriendo en ese momento. Porque Manuel Rivas, el hoy exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, quedó destituido y fue apresado en el aeropuerto cuando llegaba a tempranas horas del domingo. Y yo he dicho y he colegido de que ese apresamiento en el aeropuerto, llegando desde Panamá a Manuel Rivas, siendo director de la OMSA, funcionario público, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, director de la zona de Santo Domingo Oeste del Partido de la Liberación Dominicana, quiere decir que el presidente Danilo Medina tenía conocimiento de eso. Y ya se le había informado al presidente que Manuel Rivas estaba siendo investigado en este caso. Más aún, posteriormente, cuando se da a conocer en la conferencia de prensa este documento, en el que el Ministerio Público y la Policía Nacional dan a conocer las personas involucradas en este hecho,
entre los cuales se encuentran, señores, óiganme bien, un empresario, Eddie Rafael Santana Zorrilla, óiganme bien, porque este supuestamente intercedió entre Manuel Rivas y Junior Ramírez para entregar 4 millones de pesos que se le iban a entregar a Junior Ramírez para que éste no denunciara los actos de corrupción en la OMSA. Pero otra cosa más, y que yo creo que aquí como que nadie le ha hecho caso a eso. Como se trata del director de la OMSA y quitaron al director de la OMSA, como que ya todo... Señores, el Ministerio Público y la Policía Nacional han revelado que en este caso los empleados Argenis Contreras González y José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, fueron los que hablaron con Junior Ramírez en el parqueo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fueron con él, dieron vueltas en la ciudad. En la conversación, dice el general Pujols, director del DICRIM, le dieron un disparo en la cara, en el ojo, y posteriormente, muerto el individuo en el vehículo, siguieron circulando en las calles de Santo Domingo, esperando que se hiciera de noche, para entonces meterse en aquel charco de Mano Guayabo. Pero óigame bien, dice el Ministerio Público y la Policía Nacional que en este caso está involucrado un coronel de la Policía Nacional que es el financiero de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA. Don Freddy, y yo he dicho, pero aquí la gente perdió la capacidad de asombro. Un coronel de la Policía Nacional metido en estos asuntos, implicados. Entonces, detenidos, Eddie Rafael Santana Zorrilla, José Antonio Mercado Blanco, El Grande, el director de la OMSA y entonces el director financiero de la OMSA, Faustino Rosario Díaz, quien es contador de profesión y coronel de la Policía Nacional. Óigame, ya está claro que el Ministerio Público, mire, quiéranse o no, el Ministerio Público y la Policía Nacional en menos de 48 horas estaban ya resuelto ese caso. Porque ese caso, si usted es investigador, sabe que las celdas de los celulares y las vías de comunicación que tienen ahora mismo estos celulares, es fácil localizar quién llamó a Ramírez Ferrera, que he visto que dicen Ferreira, es Ferreras. Fácil. Y desde allí, conexión con conexión, la Policía Nacional dio rápido con el asunto. ¿Y quién fue que lo mandó a matar? Pero óigame bien, aquí hay dos hechos fundamentales. ¿Cuáles? Uno, la corrupción administrativa que había en la OMSA y el crimen de que fueron capaces estas personas. Hay dos hechos. Por eso digo, el presidente actuó con mucha celeridad también. En el día de hoy, a las 11:30 de la mañana, don Freddy, recibimos el decreto presidencial que daba a conocer precisamente la destitución de Manuel Rivas por Héctor Mojica. Pero eso fue a las 11:30 de la mañana, ¿verdad? A la 1 de la tarde ya el presidente lo estaba juramentando. Oye, Prolica, ¿tú quieres que lo dejen, que dejen esa institución manga por hombre? No. Recuerda que es una institución de servicio, que no puede parar los autobuses. Pero ven acá, ¿tú querías que la dejaran así suelta? Don Freddy, usted sabe que, mírenlo ahí, esa es la juramentación del presidente a Héctor Mojica. Por el presidente. Mire, don Freddy, usted sabe que eso es en la mañana, el decreto es en la mañana y en la tarde, como a las 4 de la tarde,
juramentan. No, Óyeme, yo no había visto un funcionario de un decreto que se haya emitido y en menos de una hora, aproximadamente una hora y tantos minutos, fue juramentado en el Palacio Nacional. Tú sí has visto poca cosa. Pero mira, Elías, lo único que uno tiene que coincidir Sí. es que aquí los hechos se están produciendo con una celeridad tal y con una connotación noticiosa tan impactante que cada hecho supera el anterior e inmediatamente se hace tendencia. Y yo hacía la historia de la Marcha Verde que se mantuvo como tendencia desde enero hasta abril. Y en abril comenzó a descender hasta que vino el caso Odebrecht y los presos y el asunto. Entonces eso se mantuvo ahí muchos días hasta que vino el caso de la muerte de la jovencita Evelyn en San Francisco de Macorís, que subió, se mantuvo ahí unos días, quizá una semana, semana y media, 2 semanas, y entonces se produjo otro hecho importante, la ley de partido. El partido subió, se quedó ahí, el debate, que abierta, que cerrada, que la comisión, que esto. ¡Fum! Quirinito se llevó la ley de partido. Y ahora viene Junior Ramírez y se lleva a Quirinito. Entonces viene la situación de que nos hemos curado de espanto. Y acabamos de ver un caso como el de Quirinito y hemos visto que se burló a la justicia dominicana, se burló al Estado, se burló de todo el mundo, haciéndose la víctima de un cáncer, llevando ante los tribunales a otra persona que no era él y que se hacía pasar por Quirinito, comprando de todo y para todos. Y aparentemente los jueces fueron tomados en su buena fe, señores. Porque si usted recuerda lo que dijo Jiménez Acosta, la jueza de San Francisco de Macorís. Bueno, porque me trajeron a una persona con un hedor y con una toalla en la cabeza. Y me dijeron que ese era Quirinito, el Ministerio Público, los encargados de las cárceles. Jiménez Acosta dice, no, pero ese señor no puede estar ahí, ni en la cárcel, ni ese hombre hay que dejarlo que se vaya para su casa a morir. Ah, pero resulta que no era Quirinito, que era otro. Pero a ella le habían dicho que era Quirinito. Entonces uno dice, óyeme, eso acaba de pasar con Quirinito y no hemos nosotros terminado de digerir esa situación cuando ya tenemos el caso de Junior Ferreras. Ramírez Ferreras. Y uno dice, pero por Dios, ¿y hasta dónde es que vamos a llegar aquí en este país? La situación es muy difícil. Sin embargo, le voy a decir algo, a pesar de todo eso, el presidente fue inteligente. Primero, este fin de semana el presidente estaba haciendo visita sorpresa. No, pero espérate, Elías, no. Pues normal. Es que tú estás mezclando una cosa con otra, viejo. El presidente nada ni nadie le altera su programa de visita sorpresa porque eso no es improvisado. No son sorpresas de verdad. No, ese es un programa de trabajo que tiene el presidente y si tú te pones a ver la cantidad de visitas sorpresas que el presidente ha hecho desde que llegó al poder, la cantidad de dinero que ha facilitado para cambiarle la vida a esa cooperativa, a esos campesinos que él visita, ¿tú te asombras? Cerca de 30.000 millones de pesos. Y más de 200.000 personas que han conseguido trabajo vía esa visita sorpresa y han modificado su estado de vida. Entonces, si eso le da resultado al presidente, cuando el presidente deja una cosa de esa el domingo, tiene que ser algo demasiado grande.
Por eso él siguió como Johnny Walker. No, pero bien. Johnny Walker. Yo aplaudo al presidente. Siguió campante y fue a su visita sorpresa, es lo que digo. A la Jabón estaba prestándole 20 millones de pesos a unos ganaderos de ahí. Totalmente de acuerdo. Sí. Pero además tomó medidas. Yo le decía a usted, don Freddy, decía al principio, el presidente ya tenía conocimiento de todo el domingo en la mañana. Y cuidado si el sábado ya. Elías, el presidente es el hombre más enterado de este país. Pero a lo que me refiero es, don Freddy, que para hacer ese apresamiento en el aeropuerto, el presidente tuvo que autorizar. No, no necesariamente. ¿Qué no, don Freddy? No, porque es que ¿Un funcionario de su gobierno? es que las autoridades saben su competencia. Entonces, ¿tú crees que la fiscal, cuando dice orden de apresamiento contra fulano, tiene que llamar al procurador y el procurador al presidente? No, eso no funciona así. No, don Freddy, pero por lo menos tener conocimiento. No, Elías, no. Tener conocimiento, don Freddy. ¿Usted cree que no? No. Pero si usted tiene demasiadas cosas que hacer, Elías, pero ¿cómo tú vas a pensar eso? Pero bien, el presidente, yo decía, ha actuado con mucha celeridad. Ya ustedes vieron a juramentando al nuevo director de la OMSA. Ahora están nerviosos los empleados de la OMSA. Porque ahora han puesto un nuevo director y hay personas que trabajan allí y probablemente dicen, bueno, este hombre viene con un personal nuevo. Yo creo que los empleados medios no tienen que tener ningún temor, más los administrativos, los directores departamentales, posiblemente. Tú sabes que ese señor que nombraron en la ONSA, ¿cómo que se llama? Héctor Mojica. Héctor Mojica. Él viene del Santo. Sí, él es transportista. Él dirigía una entidad Sí. que estaba por ahí cerca del Estadio Quisqueya. Sí. No me recuerdo cómo se llama, pero Sí, ahí duró mucho sí, tiempo. sí, Esa sí. entidad la disolvieron por el asunto de la nueva ley de tránsito. Sí, sí. Pero él Él también fue director de la oficina del técnica del transporte terrestre. Esa misma que yo te estoy diciendo. La OTTT. Eso, ahí era que él estaba. Frente al Estadio Quisqueya. Que ahora ahí es que está operando el Intran, creo yo. El asunto es que él viene del sector transporte y es un dirigente también del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Central, como lo es también Manuel Rivas, Sí. dirigente del PLD, miembro del Comité Central, fue candidato a síndico por el municipio de Santo Domingo Oeste en el 2008. y es un hombre importante en ese municipio porque él se destacó por su liderazgo ahí en esa zona. Sin embargo, no le ganó a Francis Hijo, que era... No le ganó, pero él es un dirigente importante en esa zona. De todas maneras, hay que ponerle atención a este caso, darle seguimiento, porque dice uno de los periódicos de la mañana, como telón de fondo el crimen de Junior Ramírez tiene el aspecto corrupción. Sí. Y la corrupción conduce a los políticos. Sí. Y los políticos son los que dirigen el país. Sí, sí, sí. La verdad que es como aquello, es como una bola, ¿verdad? Que tiene varios orificios y se le está saliendo pus de un lado y usted trata de taparlo con este dedo. Pero viene otro orificio y sale pus y usted tiene que taparlo con este. Pero ya la mano como que no da y va a haber que buscar otra. Porque está saliendo pus por todos lados. No exageres, Elías. No, porque tú te vas a los extremos de una vez. O sea, todos los gobiernos, pero todos los gobiernos del mundo tienen actos de corrupción, Elías. Todos. Sí. En Cuba, que son comunistas, en Venezuela, que son chavistas, en Estados Unidos, en Rusia, en todo hay actos de corrupción, porque la corrupción va adherida al humano. La tentación, Elías. Yo estoy de acuerdo con usted, el poder corrompe. Sí. Pero tampoco podemos decir más de muchos consuelos de tontos.
Ah, no, pero que tú te alarmas por eso. No, don Freddy. Todos los gobiernos, mencióname uno que no haya habido. Don Freddy, yo creo que la situación pero es para los otros días mencionaron. Creo que la situación es para que el gobierno más puro que ha tenido la República Dominicana, pero también el más corto, fue el del profesor Juan Bosch. Sí. Y el profesor Juan Bosch, en esos 7 meses que duró, tuvo que cancelar muchísima gente. Sí, hasta a un compadre de él. Un compadre de él que era su asistente. Apellido Gil. Que era su asistente, no recuerdo, pero que era su asistente. Sí. Y eso en 7 meses. Sí, eso es verdad. Imagínate. El poder corrompe. Sí. Y cuando no te corrompe el poder, te corrompen los que están al lado. Pero ven acá, y tú te vas a hacer de tonto. Eso tú puede ser tuyo. Sí. Tú solamente tienes que firmar y no te va a pasar nada. Y vienen los aduladores. No. Don Freddy, usted es el mejor. Siga ahí. Y otra cosa es que cuando te nombran en un cargo, siempre aparece uno que dice, te salvaste, búscate lo tuyo. Señores, la pausa. Los comerciales de regreso, seguimos con 360 grados. El Colegio Médico Dominicano insiste en su método anacrónico, en el absurdo de llamar a una huelga médica mañana por 3 días. Pero no acaba de hacer una de 2. Claro, pero le dio resultado, don Freddy. Estuvo en la primera plana de todos los periódicos la semana pasada y en esta ocasión vuelve otra vez. Porque lo que de acuerdo con Nelson Rodríguez Monegro, que es el director del Servicio Nacional de Salud del país, lo que busca Waldo Ariel Suero es mucha propaganda política, porque en noviembre próximo son las elecciones del Colegio Médico Dominicano y va a proponer a un candidato en el Colegio Médico Dominicano de la facción de Waldo Ariel Suero. Hay otros candidatos del Colegio Médico Dominicano, pero ¿quiénes son los que cogen más auge? A los que defienden a los médicos, a los salarios de los médicos. Pero de acuerdo con el propio doctor Nelson Rodríguez Monegro y con la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, lo que se está haciendo es mintiendo a los propios médicos y al país, porque el acuerdo a que llegó con los médicos ha sido cumplido en todas sus partes, siempre de acuerdo con las declaraciones de Nelson Rodríguez Monegro y de Tati Guzmán. Y Tati Guzmán, lo último que dijo fue que ella está muy vieja para acá. Así mismo, literalmente. No, pero me gustó la aclaración de la ministra Guzmán Marcelino, en el sentido de que si en verdad el Colegio Médico quisiera negociar, lo que ya está negociado, dice ella, sí. Porque el gobierno prometió hacer un incremento de salarios y eso se ha ido cumpliendo como fue programado. Entonces la doctora dice, si ellos tienen interés real en que conversemos sobre ese tópico, la huelga no es el método, porque un gobierno no negocia bajo presión. Y ella tiene toda la razón. Lo que pasa es que ese señor del Colegio Médico es un necio. Sí, yo creo que... Él, así como los médicos son especialistas en nariz, oído y garganta, en el corazón, él es especialista en huelga. Y él tiene un máster ahí. Es un máster en ese asunto. Pero mire, yo quisiera ser un poco prudente con relación a este tema, porque no vaya a pensar Waldo Ariel Suero que uno tiene un asunto personal contra él, no. Lo mío sí es personal contra él. Porque ven acá, ¿y cómo tú vas a decir? No. El asunto Una gente es... no puede ser tan persistentemente negativa y dañina como él. Mire, don Freddy, yo estoy de acuerdo con Nelson Rodríguez Monegro. Lo que él está buscando es un asunto político. Pero mire, ¿usted sabe quién que se está dañando? A los más pobres del país. Porque quienes requieren atención médica, que vienen desde lejos, usted y yo comentábamos una persona que venía en silla de ruedas. De Barahona. Desde Barahona, que no pudo ser atendida porque
estaban en Y huelga. le dijeron, ella vino el martes y le dijeron, mire, hoy no la podemos tener porque está en huelga. Pues yo vuelvo mañana y dicen, no, tampoco, mañana sigue la huelga. Entonces, eso... Imagínate tú. Entonces, Una gente que busca lo del pasaje prestado. eso es una persona de 500 que pudieron haber estado en esta misma situación. Personas de escasos recursos. Entonces, yo creo que eso llora ante la presencia de Dios o Aldo Ariel. No creo que sea lo más prudente. Pero más aún, los editoriales de la mayoría de los diarios de circulación nacional, de radio, de televisión, han sido en contra de esta huelga. O sea, yo no creo que eso le favorezca ni a Waldo Ariel Suero ni al comité, al Colegio Médico Dominicano. Yo no creo que esto le favorezca a Waldo Ariel Suero. Esto está en contra de la humanidad. Es inhumano lo que está pasando con relación a este tema. Yo creo que debe buscarse otro método y se ha llamado al diálogo en varias ocasiones. Además, Elías, yo no sé cómo va a ser, pero esta sociedad tiene que buscar un mecanismo para sancionar a ese tipo de gente que le hacen tanto daño a la propia sociedad. No puede ser posible que un servicio tan vital para los que lo necesitan, que es la mayoría, que son los pobres, lo pueda suspender un carajo a la vela porque él le dé la gana. Sí, hay una situación. Es igual que el asunto de la huelga de los maestros. Eso no puede ser posible. Tiene que haber un mecanismo para evitar eso y cuando se produzca sancionarlo, porque no puede ser. Sí, eso es un método, yo creo que está fuera de tiempo cronológicamente y por eso insistimos en que es anacrónico. No es el tiempo de huelgas ya, es el tiempo de la concertación, el tiempo del diálogo. Tenemos problemas, no nos cumplieron, vamos al diálogo de nuevo. Y óigame bien, personas con la categoría moral como, por ejemplo, Julio Amado Castaño Guzmán, dígame usted, don Freddy, sí, de ese señor, le voy a decir el nombre de este señor que es cirujano, neurocirujano. José Joaquín. José Joaquín Puello Herrera. Óigame, son personas de categoría moral que están en el medio, que quieren intervenir para que llegue la concertación y el diálogo. ¿Cómo no respetar a estas personas que son respetadas por toda la población dominicana? Entonces yo creo que es prudente, Waldo Ariel, que esta huelga no sea efectiva como está haciendo el llamado del Colegio Médico Dominicano. Así es. Mire, Elías, nos quedan apenas un par de minutos y tenemos que decir que tendencia en la noticia internacional es la crisis política en España, que todavía sigue en pie. El gobierno le dio un plazo a la Generalitat del gobierno de Cataluña a los fines de que establezca sí o no, si firmaron o no el acto de independencia, para entonces ellos actuar, si fue así, actuar con el artículo 155 en la mano. Es tendencia también los resultados de las elecciones ayer en Venezuela, donde la oposición ganó algunas gobernaciones. El gobierno, el chavista obtuvo 17 gobernaciones y la oposición 6. Anteriormente la composición era que el gobierno tenía 20 y la oposición 3. O sea, el gobierno perdió 3 y la oposición ganó 3. Tendencia en las redes también, el aumento del número de muertos a 230 del acto terrorista que se ocurrió el sábado en la noche en Mogadiscio, la capital de Somalia. Inicialmente fueron 85, pero ya hoy se confirmó que van 230. Terrible acto terrorista que está acabando el terrorismo en el mundo. Se nos terminó el tiempo, Eli. Bueno, don Freddy, yo creo que la jornada del día de hoy, lunes, ha sido agotada con muchas informaciones y esperamos haber llenado las expectativas de nuestros televidentes. Gracias, Lía. A ustedes también la gracias, amable televidente. Les esperamos mañana en 360 grados.